Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. El campo de concentración de Auschwitz. ¿Cuánto nos habrá escrito, hablado, rodado films, radiado? En fin, quien más quien menos conoce la triste historia de este, por desgracia, famoso campo de concentración ubicado en Polonia. Bien, yo me imagino que hay mucha gente que cuando va buscando podcasts en torno a Auschwitz o el Holocausto, incluso la Segunda Guerra Mundial en sí, cuando se trata el bando nazi, hay mucha gente que va buscando los podcasts, buscando polémica, buscando versiones alternativas. Yo sé que muchos de los que hemos hecho aquí, referentes a la Segunda Guerra Mundial, han creado una cierta polémica, sobre todo cuando hablamos de misterios nazis, de proyectos que nunca salieron a la luz, superarmas, etc. Pero en el caso de hoy, que nadie venga aquí buscando una historia alternativa, porque ni vamos a negar el Holocausto, como hacen algunos personajes, ni vamos a negar lo que sucedió en Auschwitz, simplemente lo vamos a detallar y vamos a corregir algunos errores que comúnmente se cometen al hablar del campo de concentración, y más, no simplemente porque haya desinformación o porque se hayan querido ocultar algunos asuntos, sino simplemente pues por la leyenda popular. Cuando un sitio es tan archifamoso, como es el caso de Auschwitz, pues empiezan a crecer leyendas, cada cual se imagina sus propias historias, las mezcla por ejemplo, con otras historias acontecidas en otros campos, y realmente la historia de Auschwitz no tiene nada de especial ni de oculta. Es más, a día de hoy Auschwitz es un lugar que se puede visitar y allí explica bastante claramente pues todo lo que desgraciadamente sucedió. Básicamente tuve la ocasión de visitar Auschwitz aproximadamente hace un par de años, y junto con un amigo y colaborador como es John Shepherd, colaborador también en el podcast, nos proporciona muchísima información gracias a sus viajes, y no me cansaré de repetirlo. Os recomiendo las novelas de este amigo, de este escritor escocés, de John Shepherd. Por ejemplo, su más reciente novela es El hombre de confianza de Hitler, disponible en todos los mercados, en Amazon. Una recomendación, haciendo un poco la pelota a nuestro amigo, con el cual, insisto, compartí este viaje, que básicamente es lo que os voy a detallar un poco, lo que pudimos allí encontrar en Auschwitz, la historia real que allí se cuenta, y vamos a un poco a desentrañar esos comunes errores que muchas veces, a consecuencia de que las historias se desparraman y cada cual toma de un lado y de otro, pues al final uno habla de Auschwitz sin saber mucho y mezcla cosas que son de otros lugares. Bueno, vamos a empezar por el principio, como solemos hacer en estos casos, y es con la localización espacial. La localización temporal yo creo que no hace mucha falta. Todo el mundo sabe que Auschwitz fue un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, situado en Polonia, situado en el sur de Polonia. Hay mucha gente que lo ubica en otros lugares. Bien concretamente se encuentra al sur de la ciudad de Katowice, una ciudad, por cierto, con aeropuerto internacional, con lo cual si alguien quiere visitar Auschwitz, pues posiblemente sea la forma más fácil, volar hasta la ciudad de Katowice. En nuestro caso nosotros lo hicimos hasta la ciudad de Wrocław, y después nos trasladamos en automóvil hasta esta zona, pero tampoco había una gran distancia, eran aproximadamente 2 horas y media de conducción desde Wrocław. Bien, al sur de Katowice, insisto, y de camino ya hacia la frontera con Eslovaquia, con lo cual el sur completamente del país, de Polonia. Yo os recomiendo que hagáis una búsqueda, si queréis, en Google Maps, y así os ubicáis un poco mejor.
y bueno, la población a la que actualmente pertenecen los campos de Auschwitz, y esto es importante, estamos hablando de Auschwitz como si fuera un solo campo, pero en realidad son dos, y esto es algo que ahora en breve detallaremos. Bueno, la localidad, la población a donde pertenecen a día de hoy es la localidad de Oswiecim, esta pequeña localidad polaca en el sur del país. Y bien, bueno, pues vamos a repasar un poco lo que fue el viaje y cómo visitamos estos campos y qué nos encontramos allí. Cierto es que lo hicimos en un día extremadamente caluroso de principios de septiembre. Polonia en verano puede resultar extremadamente caluroso, sobre todo para los que, bueno, como es nuestro caso, venimos de países pues algo un poco más fríos, donde la temperatura es algo más soportable. El verano en Escocia suele ser, por así decirlo, bastante templado, tirando a fresco, agradable, cosa que cuando ese día llegamos a la zona de Katowice y nos encontramos pues más de 35 grados, pues para los que no estamos acostumbrados nos pareció realmente duro. Cierto es que esta zona, estando en plena Europa Central, en el sur de Polonia, pues es una zona que es muy, muy fría en invierno. De estos 35, incluso en algunos momentos del verano, 40, más de 40 grados en esta zona de Katowice, en invierno, algún que otro invierno, se ha bajado de 20 bajo cero. Con lo cual son temperaturas bastante extremas. Yo todo esto os lo comento para que veáis las condiciones en las que los prisioneros de Auschwitz tenían que estar, veranos extremos e inviernos también bastante extremos. Y no os penséis que llevaban ni mucho menos unas ropas en condiciones para este tipo de inclemencias meteorológicas. Con lo cual, bueno, ya de entrada podéis comprobar que la estancia en estos campos de concentración no iba a resultar nada fácil. Por cierto, ya que estamos hablando del viaje, yo os recomiendo, si vais a visitar estos campos de concentración, que paréis, al ser zonas rurales, porque básicamente son zonas bastante rurales, una vez que uno deja Katowice y toma la carretera hacia el sur que lleva a la zona donde están los campos de Auschwitz, son zonas rurales donde hay bastantes aldeas, pueblos que uno va pasando, y la gastronomía polaca es fantástica. Lo vengo a decir por esto, y especialmente en las zonas rurales. Si uno prueba la gastronomía en las grandes ciudades más habilitadas a turistas, no va a ser lo mismo, que siempre encontrará auténticas maravillas de restaurantes, pero en estas zonas rurales, y bueno, lo comento porque lo experimentamos, la gastronomía en estas zonas es fantástica, con lo cual si uno tiene ocasión también de parar a tomar, bueno, pues su almuerzo o su comida, pues yo lo recomiendo. Y además en torno a la zona hay bastantes poblaciones con lugares donde uno puede detenerse. Y bien, vamos ahora, antes de comenzar, a separar lo que son los dos campos de concentración. Y es que efectivamente todo el mundo habla de Auschwitz como el campo de concentración. Bien, Auschwitz tenía dos campos, y además separados entre ellos, aunque están medianamente en la misma zona, pero hay 3 o 4 kilómetros de uno al otro. El campo de Auschwitz I, porque son Auschwitz I y Auschwitz II, tal cual. El campo de Auschwitz I está dentro mismo de la población de Oswiecim. Y fue lógicamente el que primero se construyó, de un aspecto no demasiado tétrico, si podemos así decirlo. Las edificaciones son edificaciones de piedra, de ladrillos, son básicamente casas, barracones tipo casa. Bueno, luego entraremos un poco más en detalles de lo que acontecía en cada uno de los dos campos, pero bueno, curiosamente este campo es, bueno, para los buenos conocedores del tema, supongo que habrán visto más de una fotografía y dónde está ubicado, pero este campo quizás es el menos conocido, ya que el más radiado y el que más posiblemente ha aparecido en films es el otro campo, el segundo, el de Auschwitz II, también llamado Birkenau. Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau es el típico campo con las alambradas, que en mitad de ninguna parte, este está más alejado de la población. Bueno, realmente cuando uno llega por la carretera hasta allí no hay nada.
Y lo primero, cuando uno es un turista, va buscando que haya una facilidad para aparcar. Bueno, pues allí no hay ningún problema para aparcar, porque aquello está rodeado absolutamente de la nada, de campos, praderas, incluso, bueno, zonas desoladas donde no hay nada, con lo cual realmente conseguir parking es bastante fácil. Para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo está de desolado Auschwitz-Birkenau, que es, ya lo podréis imaginar, el campo que muchas veces habréis visto, la típica imagen de la entrada, esa gran gate, ese gran portón, esa gran puerta, a donde llegan unas vías de tren, que era lógicamente donde antiguamente, de la forma en que llegaban los prisioneros, a través de estas vías que entraban directamente dentro del campo. Y una vez dentro del campo, las vías de tren se bifurcan para llevar cada uno de los vagones, pues, a los diferentes barracones. Estos sí, estamos hablando de barracones de madera, construidos en principio de forma temporal, pero bueno, fijaos el tiempo que ha pasado y todavía siguen allí. Y bueno, quizá un sitio con un aspecto mucho más desolado, tétrico, triste que Auschwitz I. Aunque es cierto que se cometieron muchas más barbaridades en el campo, que parece un poco más, por así decirlo, llevadero, como es el número 1. Este de Auschwitz-Birkenau, pues bueno, básicamente lo que sucedía allí con los prisioneros era que no se les prestaban las suficientes atenciones y morían, pues, prácticamente de jadez, por así decirlo, por parte de sus cuidadores. Bien, si os parece, vamos a empezar por este campo de Auschwitz II, y es porque, bueno, realmente nosotros iniciamos el viaje de esta manera. Iniciamos el viaje llegando a Birkenau y más tarde nos trasladamos adentro de la población a visitar el campo número 1. Auschwitz-Birkenau, por cierto, es gratuito para visitar y tiene entrada absolutamente libre. Las puertas están abiertas, hay, bueno, varios vigilantes de seguridad, pero a los cuales te puedes dirigir, lógicamente por la cantidad de turismo que hay. Hablan inglés, e incluso ruso también, alguno que otro, hay muchos visitantes rusos, y por supuesto polaco. No hay que olvidar, estamos en Polonia. Con lo cual, bueno, se puede uno dirigir a uno de estos vigilantes y, bueno, más o menos te aclaran que la entrada es totalmente libre, se puede entrar y salir. De hecho, hay no solo por la puerta principal, hay algún que otro punto también por el que se puede entrar. El campo es realmente inmenso, tiene muchísimo. Yo realmente sugiero que uno esté, bueno, mínimo 1 hora, pero para hacer una visita en condiciones y visitar absolutamente todos los barracones visitables, recorrer toda la zona, 2 horas sería mucho mejor. Bien, como os comentaba, este es un campo con barracones de madera. Vamos a empezar a quitar algunas de esas leyendas de la mente de muchos. Y es que, bueno, ciertamente los campos de Auschwitz se hicieron famosos por el exterminio del pueblo judío, y es cierto que hay varios memoriales. Incluso se da la curiosa circunstancia de que la mayoría de cartelones, de leyendas que hay, cuando uno va visitando y quiere leer la información de cada uno de los rincones, de los barracones, se da la circunstancia de que la mayoría están en 3 idiomas, en polaco, en inglés y en hebreo. Lógicamente, este último, pues por la cantidad de visitantes judíos que acuden al lugar, también pues muchos a rendir homenaje a las víctimas que hubo allí. Sin embargo, y esto es algo que allí mismo, in situ, uno puede leer, con lo cual ni me lo invento yo, ni se lo ha inventado ningún escritor que intente minimizar los hechos acontecidos en el Holocausto. Sin embargo, no todos los prisioneros que habían allí eran judíos, incluso ni siquiera en algunos momentos llegaban al 50%. Más de la mitad de los prisioneros que habían allí no eran judíos en absoluto. Había una gran comunidad judía entre estos prisioneros, pero Birkenau era un campo de prisioneros en general, para todo tipo de prisioneros que los alemanes iban consiguiendo a lo largo de su incursión, sobre todo cuando avanzaron hacia el este. Y digo bien porque la mayoría de prisioneros que habían allí, había un grandísimo número, eran rusos. Había una grandísima cantidad de prisioneros rusos
que curiosamente fueron de los que más se maltrataron. Incluso, por mucho que esto os pueda sorprender, con ellos se experimentaba, y bueno, luego entraremos un poco más en detalles a este respecto, y bueno, se les trataba incluso mucho peor que a los propios judíos. El odio que había en aquel entonces por la Alemania nazi, y sobre todo después de romper la alianza que hizo que rusos y alemanes fueran aliados al principio de la guerra, y una vez que comenzó la invasión de Rusia, la invasión del este, realmente había un odio impresionante hacia todo lo que fuera ruso y comunista por parte de la Alemania de Adolf Hitler. Con lo cual los prisioneros rusos eran muy maltratados. También había de otras muchas nacionalidades. A medida que Alemania iba avanzando, iban consiguiendo prisioneros y algunos acababan en los campos de Auschwitz. De hecho, hay varios cartelones explicativos allí de cómo los prisioneros iban llegando a Auschwitz. En muchas ocasiones eran prisioneros que venían trasladados de otros campos. Otros venían directos, lógicamente, a Auschwitz, pero la mayoría venían trasladados de otros campos. Aquello era como una congregación. Iban congregando a todos los prisioneros de otros muchos campos. Así había prisioneros de países que Alemania se iba anexionando o iba tomando alianzas con ellos, como era el caso de Rumanía o de Hungría, que estaban en el bando alemán, pero había prisioneros de estas nacionalidades que básicamente eran rebeldes, que no comulgaban con la causa alemana y acababan, por ejemplo, en campos como este, como en Auschwitz. Insisto, muchos rusos, había incluso también prisioneros de soldados del otro frente, del frente occidental, había franceses incluso, holandeses. Con lo cual, insisto, no todo lo que había en Auschwitz eran judíos, había prisioneros venidos de otros muchos campos. En particular, en Auschwitz hay, bueno, insisto, una zona bastante desolada, explanadas, donde realmente no es que se maltratara en sí a los prisioneros, sino que era básicamente una dejadez de alimentos, dejadez de cuidados. Prácticamente se les dejaba abandonados a su suerte y a morir. Hay, por ejemplo, un barracón concretamente, que fue uno de los lugares que en particular más me estremeció de este campo de Auschwitz-Birkenau, que, bueno, hay que decir que entré por la parte trasera del barracón, no por la delantera, que era donde estaba toda la información, ya que yo iba haciendo pues un recorrido un tanto inverso. Y en ese momento, al entrar a ese barracón sin saber muy bien, pensando que era un barracón más, fue uno de esos sitios en los que noté unas claras vibraciones negativas, pero vibraciones negativas hasta el punto de que se te cae el alma al suelo, literalmente. Es algo difícil de explicar. No sé si alguna vez habéis tenido esta sensación de un sitio donde hay una energía absolutamente negativa. Curiosamente entré en un barracón que es uno de los más visitados en un momento que no había absolutamente nadie, no había ningún turista, e insisto, entré por la puerta trasera y bueno, apenas en 20-30 segundos mi necesidad era la de salir de allí, porque el lugar era realmente horrendo y espeluznante. Cuando salí, y lo hice por la puerta delantera, pude leer de qué se trataba. Y aquel barracón tenía un nombre bastante explícito: el Barracón de la Muerte. El Barracón de la Muerte era un curioso lugar, una de estas casetas de madera que hay en Auschwitz-Birkenau, donde se enviaba a las madres con sus hijos ya moribundos, tanto las madres como los hijos, y allí se les hacinaba. Se les hacinaba porque ni siquiera tenían camastros. Básicamente se les hacinaba en cajones en diferentes alturas. En unos cajones que apenas si tenían 1,5 metros de largo y de ancho. Eran realmente... Se les tiraba allí. Allí tenían que estar encogidos, encorvados, hasta que básicamente morían. Es por esto que era el Barracón de la Muerte. Allí se les lanzaba y se esperaba a que fallecieran. Lógicamente la cantidad de personas, de madres e hijos, puesto que, insisto, era un barracón para madres e hijos, que fallecieron allí, es innumerable. Y de ahí, lógicamente,
esta malísima energía que uno puede percibir, incluso aunque sea uno sea una persona que no tiene en absoluto ningún tipo de sensibilidad para este tipo de energías. Es mi caso, yo normalmente no soy ni sensitivo ni nada que se le aproxime, pero pude realmente sentir esta negatividad, este mal rollo, si lo queréis describir así, que acontecía en este barracón en Auschwitz. Bien, hay muchas otras zonas interesantes, no os las voy a describir todas, de este Auschwitz-Birkenau, pero efectivamente el lugar en sí, desolado, en mitad de esta planicie donde no hay nada, mires a donde mires, salvo la alambrada y el resto de barracones, y con esas fantasmagóricas vías de tren que traían a los prisioneros. La verdad es que el sitio tiene un aspecto realmente terrorífico y horripilante. Sin embargo, muchas de las leyendas que se cuentan, que sucedían aquí en Auschwitz-Birkenau, pues no sucedían. Sucedían en otros lugares, eso sí, pero no en Auschwitz-Birkenau. Por ejemplo, el tema de las duchas. Ahí, lógicamente, cuando uno llega allí, quiere visitar el barracón de las duchas, porque se imagina que allí era donde básicamente, ¿quién no ha escuchado, ¿no?, la historia de los gaseos de judíos en las duchas? Pues bien, si uno entra en el barracón de las duchas se da cuenta de que es bastante complicado que allí se pudiera producir algo así, y efectivamente nunca se produjo. Los gaseos en duchas en Auschwitz jamás se produjeron de esta manera, tal y como os lo cuento, gaseos en duchas. No, el barracón de las duchas era simplemente un barracón de aseo. Cierto es que era un aseo bastante relativo, una infraestructura muy pobre, y por supuesto ni os esperéis que tuvieran agua caliente ni nada por el estilo, y lógicamente en invierno, con las temperaturas que os comentaba al principio del podcast, pues la cosa no era agradable, y más para una persona que ya tiene un gran déficit alimentario y que está realmente débil de todo tipo de defensas. Casi las duchas eran un suplicio, ¿no? Pero y también la manera en que se manejaban, puesto que, por supuesto, si en verano una ducha podía realmente apetecer muchísimo, pues se intentaba por parte de los soldados que aquello no fuera una cosa regular, y si en invierno era algo que no apetecía demasiado, pues se procuraba que sí que fuera. Era todo básicamente una tortura mental, un castigo realmente más psicológico. Y la cuestión es que, lo que os decía, no hubo gases en las duchas en este barracón, y básicamente, aunque uno se lo quiera imaginar, un barracón de madera con muchísimas fisuras en la madera, donde los tablones ni siquiera estaban bien alineados en algunos casos, pues también debido a las inclemencias del tiempo a lo largo de todos estos años, pues es muy difícil gasear a nadie en un barracón de esta índole. Para eso ya había otros lugares habilitados que luego os voy a comentar. No os creáis que lo del gaseo es una leyenda, porque efectivamente el gaseo existió, pero no en las duchas de Birkenau. Tampoco se quemaba vivos a los judíos en este campo. Tampoco había crematorios en este campo. Insisto, en Birkenau. Luego nos trasladaremos a Auschwitz I y veréis que allí se producían otras muchas cosas que se han confundido. Insisto, se llevan de un campo a otro. Incluso este tema del gaseo en las duchas seguramente se produjo en otros campos controlados por la Alemania nacionalsocialista, pero no concretamente en Auschwitz. Bien, yo insisto, realmente merece la pena la visita, y como os comentaba, nuestra visita aconteció en un calurosísimo día de septiembre, allí en la zona. Sinceramente, al cabo de 30 minutos de estar paseando por este campo tan desolado de Auschwitz-Birkenau, yo ya sufría bastante con la temperatura y con el sol. Imaginaos vosotros si una persona que va allí visitando de turista, después de 30 minutos sufre con la temperatura de un día veraniego, pues cómo aquellos prisioneros, con todo lo que llevaban encima, torturas, dejadeces, falta de alimentación, podían sufrir, y desde luego con unos ropajes nada acordes, ¿no?, para lo que debían de ser las temperaturas tanto en invierno como en verano, pues cómo debían de sufrir ellos, no solo el pasear simplemente, sino todo lo que allí sufrieron, ¿no? Era realmente un lugar horrible. Después de visitar Auschwitz II,
nos trasladamos adentro de la población de Auschwitz, puesto que el campo de Auschwitz I a día de hoy está dentro de la población. En Auschwitz I sí que es cierto que la cosa está mucho más montada de cara al turismo. Es más, os comentaba que Birkenau era de entrada libre y gratuita. En Auschwitz I esto no sucede. Cierto es que la entrada puede ser gratuita a Auschwitz I. Lo que paga uno si quiere es tener un guía que le haga el recorrido, pero si uno quiere hacer la entrada libre y hacer el recorrido él mismo, la entrada es gratuita, pero no es libre. Debido a la cantidad de afluencia de gente que hay y que hay unos números de control, no todo el que quiera puede llegar allí y entrar. Se debe de reservar con bastante antelación. Es más, yo creo que lo hice incluso casi con un mes de antelación, y ya había muchos gaps, muchos huecos horarios, ya que te distribuyen por huecos horarios donde no podías seleccionar. Pues yo recomiendo que si uno quiere visitar Auschwitz I, aunque no quiera pagar por el guía, yo creo que uno puede visitarlo todo sin necesidad del guía. Está todo bastante bien explicado, pero bueno, también puede tener un guía en su propio idioma, puesto que hay prácticamente todos los idiomas que uno desee, y puede pagar por el guía. Yo insisto, nosotros no pagamos por el guía, pero eso sí, tuvimos que reservar la entrada para seleccionar una franja horaria. Y bueno, una vez que llegas allí tampoco son demasiado estrictos. Es cierto que hay unos controles a la entrada, pero no es demasiado estricto el tema. Yo recuerdo que llegamos, creo que fue una hora antes de nuestra franja horaria, y básicamente lo hacen pues para que no se amontone todo el mundo a las 10 de la mañana, que es una hora muy bonita para ir a visitar y uno se lo puede tomar con tiempo, pues para que todo el mundo no se amontone a la misma hora, más o menos que vayan escalonados. Bien, insisto, ya dentro de la población de Auschwitz llegamos a Auschwitz I, que efectivamente parece un campo pues mucho más construido, quizá no tanto para sufrir, no, más un campo de prisioneros al modo de Colditz o algún otro lugar, ¿no? Más con piedra, con barracones de ladrillo. Pero es cierto que en Auschwitz I todas las barbaridades que uno se puede imaginar que debían de suceder en Auschwitz-Birkenau, por lo tétrico y macabro del lugar, pues realmente sucedían aquí, en Auschwitz I. De la misma manera que el campo número 2, en este campo número 1 no solamente había judíos, es más, en este había muchísimos más rusos. Incluso ya os comentaba que lo que más había en estos campos eran básicamente rusos, y concretamente en Auschwitz I había muchísimos. Un tema muy importante es el de la cámara de gas. Es un tema bastante triste, pero que tenemos que comentar, puesto que, como os comentaba, en las duchas de Birkenau no se gaseaba nadie, pero en los sótanos de Auschwitz I sí que hubo gaseos. Gaseos no tanto de prisioneros judíos, que es lo que la leyenda suele decir. Esto no acontecía tanto en Auschwitz I, algunos sí, algún prisionero judío sí que fue gaseado, pero en la mayoría el gas fue una tecnología que desarrollaron los alemanes y con la cual básicamente experimentaron, puesto que en este campo lo que se hacía con el gas era experimentar los efectos que tenía sobre los prisioneros, con lo cual ni siquiera en un principio, cuando se comenzaron estas pruebas, estaba claro si el gas iba a eliminar a los prisioneros. Bien, lo que se hacía aquí en Auschwitz I era básicamente pues experimentar con estos elementos bacteriológicos, ¿no? con gases, sobre todo para aplicarlos no solo en campos de prisioneros, sino fundamentalmente durante la contienda. Así pues, en uno de los barracones de Auschwitz I, en uno de los sótanos de estos barracones, concretamente se habilitaron unas cámaras de gaseo. En estas cámaras de gaseo se probó efectivamente con el gas. Además aparece, si uno visita Auschwitz, hay una zona, concretamente en este barracón, en las plantas superiores, donde están expuestas todavía los contenedores, las pequeñas latas de gas, si no me equivoco hay 2 o 3 tipos diferentes y están expuestas para que uno realmente vea el tipo de gas que se utilizaba. Bien, pues en estos sótanos de Auschwitz I se gaseó fundamentalmente, y era con quienes se experimentaba, a prisioneros rusos.
básicamente el gas fue ideado para exterminar a los prisioneros rusos o para experimentar con ellos y lógicamente de este paso deshacerse de ellos. Con lo cual en Auschwitz no se gaseó tanto a judíos, insisto, algunos también, una vez que por así decirlo, la tecnología llegó a tener un cierto desarrollo de la cámara de gas. No solamente se experimentó con rusos, se utilizó muchísimos más, pero fundamentalmente el gaseo fue concebido para los prisioneros rusos aquí en Auschwitz. Los barracones en Auschwitz no tenían tan malas condiciones en Auschwitz I como en Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, aquí se experimentó muchísimo más con los prisioneros. Desde, por supuesto, desvalijarles de todas sus propiedades y utilizar joyas, fundirlas para convertirlas en otro tipo de posesiones para los grandes jerarcas del nacionalsocialismo. Incluso muchas los propios carceleros, los propios vigilantes se quedaban con ellas. En fin, el maltrato en Auschwitz I fue muchísimo, incluso peor, yo diría, que en Auschwitz II. A todos los prisioneros se les llevaba bajo una durísima disciplina. Insisto, yo creo que en Auschwitz II, en Birkenau, era más una dejadez, ya que se les dejaba allí prácticamente morir. Aquí había realmente castigos físicos, y por supuesto psicológicos también. Era muchísimo más duro Auschwitz I. Y por supuesto, no voy a dejar pasar la ocasión de hablar de Auschwitz sin mencionar la zona que en los recorridos es lugar final, cuando uno hace el recorrido con el guía, y además también de una forma bastante inteligente, yo creo que para que el turista reflexione un poco, se pone al final casi siempre del recorrido, ¿no? Cerca de la salida. Estoy hablando de los crematorios, de los hornos crematorios. Y aquí sí, efectivamente, podemos hablar de que hubo un exterminio masivo del pueblo judío. Los crematorios única y exclusivamente fueron concebidos para quemar prisioneros judíos, por supuesto, vivos. Es otra zona. Estos crematorios es un pequeño edificio de tan solo una planta, con solo planta baja, y por supuesto con unas chimeneas que dejaban salir el humo después de esta macabra y desagradable circunstancia de la cremación. Y a día de hoy los crematorios siguen tal cual. Uno realmente puede ver el método si entra en este pequeño edificio, que eran básicamente unos tubos donde un ser humano medianamente con una estructura más bien recia, un poco más amplio, pues no cabría. Son tubos donde uno ve estos tubos y dice: aquí dentro no puede caber un ser humano. Pero claro, hay que tener en cuenta que la persona que ya iba directa al crematorio estaba en unas condiciones también bastante lamentables físicas, y efectivamente ya cabía dentro de estos tubos que se cerraban a cal y canto. Para que os hagáis una idea, un poco lo que podría ser un tubo lanzatorpedos en un submarino. Se cerraban a cal y canto, se metía el ser humano ahí dentro y el tubo se desplazaba hasta la zona donde estaban las llamas, y allí ardía, insisto, vivo. Se quemaba vivo al prisionero. No me estoy andando con ningún tipo de miramiento, porque lo que quiero es que veáis lo cruel y desagradable que era lo que allí sucedía. En ocasiones, hay quien intenta pintar la realidad haciéndola un poco más bonita. No, aquello era realmente horrible. Y cuando uno realmente entra en el lugar se da cuenta. Es otro de estos lugares, al igual que os comentaba sobre aquel barracón de la muerte en Birkenau, es otro de estos lugares donde hay unas vibraciones realmente horribles. Una vez en el momento que uno entra, hay un par de halls antes de llegar en esta misma construcción. Antes hay un pasillo y una habitación a uno de los lados, y un hall antes de llegar a la zona principal del crematorio, y desde ese momento uno ya puede sentir una tremenda negatividad y unas vibraciones horribles. A la entrada
de estos hornos crematorios del edificio. También un cartelón reza que por favor las personas que entren no lo hagan en multitudes y lo hagan en silencio, intentando mantener el respeto de la cantidad de personas de etnia judía, lo dice así, tal cual el cartelón, que allí perdieron la vida. Bueno, y cuando uno entra y se imagina aquellos hornos a pleno rendimiento en la época, pues se puede echar las manos a la cabeza. Insisto, algo realmente brutal, muy cruel y horrendo, pero que por supuesto no debemos ni de olvidar ni de ocultar. Yo creo que cuando mucha gente quiere pasar por encima de todos estos temas y dejarlos olvidados, no mencionarlos, ¿no? Yo creo que es un tremendo error. Es un tremendo error. Muchas veces se acusa a los que intentamos hablar de estos temas, se nos acusa de, bueno, algo absolutamente absurdo, como puede ser de admiradores del nazismo o colaboradores del nazismo, o que deseamos que el nazismo vuelva. No, realmente el error es ocultarlo, porque en el momento que uno oculta este tipo de cosas es cuando se olvidan y es cuando rápidamente pueden volver a acontecer. Es lo mismo que sucede tanto con los crímenes del nacionalsocialismo como los crímenes también del comunismo a lo largo y ancho del mundo, no solo en la Unión Soviética, sino en otros países donde hubo dictaduras comunistas realmente lamentables. No voy a enumerar todos los países, y a día de hoy todavía siguen habiendo. Este tipo de cosas no se deben de ocultar. Todos estos crímenes de guerra que fueron sucediendo, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en las diferentes guerras, porque cuando pasan al olvido, este tipo de cosas es cuando se repiten. Así que lo mejor es lo que bueno, estamos haciendo hoy, que es recordar este lugar y todo lo que allí acontecía, por supuesto con el máximo respeto para los que allí perdieron la vida, pero sin ocultar ni una sola de las circunstancias que acontecieron. Como decía, este campo de Auschwitz I, esta visita, si uno la realiza como turista, desde luego, acaba pues con esta escena del crematorio, que, insisto, de forma muy inteligente yo creo que se ha dejado así para que uno reflexione sobre todo lo que aconteció allí. Es cierto que siempre encuentra uno algún turista haciendo esto sucedió, por ejemplo, cuando yo estuve en estos campos de Auschwitz, haciendo alguna broma al respecto de, bueno, los prisioneros, la exterminación de judíos. Bien, yo creo que no es un tema para tomarse a broma, lógicamente, pero tampoco creo que, bueno, se deba de posiblemente decirle nada a la persona que se lo tome de esta manera. Cada cual es libre realmente de pensar o de hacer una broma en un momento dado si quiere. Eso sí, yo me imagino que después de ver, si uno finalmente llega a esta zona del crematorio, se tragará su propia broma, si uno tiene un cierto cerebro, ¿verdad? Si no lo tiene, pues yo insisto, es que es tontería decir nada. Aconteció curiosamente, ahora que menciono esto, que concretamente fue en Birkenau. Había un par de chavales cuando hice bueno, de chavales tampoco, eran personas de 30 y largos años ya, o sea, debían de estar medianamente civilizados en cuanto o culturizados, mejor dicho, en cuanto a historia, ¿no? y en cuanto a lo que allí sucedió. No se puede achacar la inconsciencia de la juventud a alguien así. Pues bien, lo que quería decir es que me encontré a un par de personas haciendo el típico saludo nacionalsocialista dentro de uno de los barracones en Birkenau. Bien, lo curioso es que a la salida del barracón había uno de los guardias de seguridad y les digo que les acompañara. Vamos a ver, no es la primera ocasión en que visitando un museo de la Segunda Guerra Mundial encuentra a alguien, a personas. Me sucedió en más lugares, por ejemplo en Noruega, visitando también un museo de esta índole. Es algo habitual, siempre se va a encontrar a alguien de esta índole, ¿no? Yo vuelvo a lo anterior. Bien, ¿qué va a hacer el guardia? Se los va a llevar y los va a regañar, les va a echar una regañina.
no entiendo muy bien, porque poco más se puede hacer. Yo creo que lo mejor es que visiten el lugar y recapaciten en torno a lo que sucedió. Pero bien, no quiero entrar en esto porque al final siempre se pueden crear polémicas, ¿no? Sucede que no todos los seres humanos tienen la misma forma de pensar y habrá quien le parezca esto muy mal, habrá quien le parezca medianamente mal y habrá quien le parezca fantástico. Y aquí en el podcast no estamos para esto tampoco, para entrar en estas polémicas. Bien, quería acabar este pequeño viaje a los campos de Auschwitz. Quería acabarlo refiriéndome a algo que muchos habréis estado pensando mientras yo iba desarrollando el tema de todo lo acontecido en los campos de concentración. Y debido a que, básicamente somos un podcast de misterio, pues supongo que estaréis pensando que ahora os voy a hablar de fantasmas, de apariciones y demás. Realmente no tenía pensado hacerlo, ya que el podcast ya se nos podría hacer demasiado largo, porque efectivamente hay muchísimos casos de apariciones, incluso se han recogido psicofonías. Es cierto que no es fácil obtener los permisos para hacer este tipo de investigaciones en un lugar como Auschwitz, pero también es cierto que el gobierno polaco en este sentido, Polonia es un país bastante flexible con todos estos asuntos. De esta manera hay muchísimas exposiciones, museos sobre la Segunda Guerra Mundial que se pueden visitar y donde se pueden realizar investigaciones, con lo cual, aunque no es fácil conseguir los permisos en absoluto, está el asunto cerrado. Se han realizado psicofonías en los campos de Auschwitz y se han encontrado, efectivamente se han recogido sonidos, llamamientos, gritos. Y en cuanto a las apariciones, lógicamente han habido de toda índole. Muchos pensaréis, sí, muchísimos prisioneros han muerto, pues se verán, pues por ejemplo, si uno entra al barracón al barracón de la muerte que os comentaba antes, pues sí, apariciones de madres con sus niños, incluso turistas tomando fotografías, que han tomado fotografías no solo de manchas borrosas, sino de figuras. Yo esto realmente lo quería dejar porque hay muchísimos casos, lo quería dejar para otro programa. Hoy simplemente quería comentar el tema de los campos en sí y aquella visita que hicimos en su momento, hace aproximadamente 2 años. Pero sí, os voy a emplazar en un próximo programa posiblemente comentar este tipo de apariciones, que no solo se ciñen a soldados, y ahí me había quedado. Y es que incluso también se han reportado apariciones de soldados y de guardias alemanes, con lo cual la energía que tiene que haber en estos lugares es realmente espectacular. Ya os digo, si una persona que en absoluto es sensitiva y que todo este tipo de cosas pues prácticamente nunca siente nada, para que en estos 2 campos de concentración me llegara a afectar este tipo de vibración, pues debe de ser muy muy intensa. Bien, lo vamos a dejar aquí. Yo me imagino que todos tendréis mucho que pensar y que decir sobre Auschwitz. Pues como siempre digo, ahí tenéis los comentarios, y el que quiera agregar algo más. Tampoco me he querido extender más de la cuenta, simplemente ubicaros un poco, haceros ese acercamiento a los campos de Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau. Pues ahí podéis comentar lo que queráis. Esto ha sido todo por hoy aquí en Planeta Cero, y espero que os haya gustado este podcast. Hasta la próxima.